El barro se pega a las botas con la fuerza de un animal hambriento, convirtiendo cada paso en una lucha agónica contra la tierra misma. A lo lejos, el horizonte no es una línea, sino un resplandor intermitente de relámpagos artificiales que devoran la oscuridad de la estepa. No es una tormenta de verano, es el rugido de cientos de cañones alemanes que martillean sin piedad las posiciones soviéticas. Dentro de una trinchera colapsada, un joven soldado del ejército rojo aprieta su fusil Mosin Nagant, intentando distinguir entre el zumbido de sus oídos y el sonido de las cadenas de los tanques Panzer que se aproximan. El aire huele a ozono, a metal quemado y a un miedo que se siente en el paladar. Su comandante le había asegurado que Kiev era una fortaleza inexpugnable, un muro de hombres y acero que el invasor nunca lograría flanquear. Pero mientras las bengalas iluminan el cielo, el soldado nota algo que le hiela la sangre. El sonido de la artillería ya no viene solo del frente, sino que ahora retumba con la misma intensidad desde sus espaldas. En ese instante, la aterradora verdad se hace evidente. No están defendiendo una línea, están atrapados en el centro de una trampa gigantesca que se cierra como una mandíbula de hierro. Lo que este joven aún no sabe es que no es el único. A su alrededor, más de 600.000 hombres están a punto de protagonizar el cerco más grande de la historia militar, un desastre de proporciones bíblicas que cambiaría el destino del mundo. Pero, ¿cómo pudo un ejército tan vasto quedar ciego ante su propia destrucción? Para entender el abismo de Kiev, debemos mirar hacia el mapa de Ucrania en el verano de 1941. Las tierras de la Unión Soviética eran un océano de trigo y girasoles, pero para el alto mando alemán, eran simplemente el espacio vital que debían conquistar antes de que llegara el invierno. El grupo de Ejército Sur, bajo el mando del veterano mariscal de campo Gerd von Rundstedt, avanzaba con una parsimonia inquietante comparada con el avance relámpago en el centro hacia Moscú. El terreno era traicionero, ríos anchos como el Dnieper y barrancos profundos que cortaban el paso. Sin embargo, Kiev no era solo una ciudad, era el nudo gordiano del flanco sur soviético. El general Mikhail Kirponos, un hombre de rostro severo y lealtad inquebrantable a Stalin, comandaba el frente del suroeste. Tenía a su disposición una masa humana impresionante, blindados y una determinación fanática. Pero la determinación, en la guerra moderna, suele ser una moneda de poco valor frente a la movilidad. La estrategia alemana no buscaba el choque frontal, sino la dislocación. Mientras los defensores se atrincheraban en la ciudad, los generales alemanes ya estaban trazando líneas en sus mapas que envolvían a ejércitos enteros como si fueran simples piezas de un tablero. El sol de agosto golpeaba con una crueldad metálica sobre las columnas de infantería. Los soldados alemanes, polvorientos y agotados, comenzaban a dudar de la supuesta superioridad aérea cuando veían la resistencia suicida de los soviéticos. Cada aldea era una pequeña fortaleza, cada sótano un nido de ametralladoras. Los francotiradores del Ejército Rojo se convertían en fantasmas que acechaban desde los trigales. Sin embargo, el alto mando alemán estaba a punto de tomar una decisión que dejaría perplejos a sus propios generales. Adolf Hitler, desoyendo los consejos de sus asesores que imploraban un avance directo hacia Moscú, ordenó un giro radical. El segundo grupo Panzer de Heinz-Guderian, la punta de lanza que debía tomar la capital rusa, recibió la orden de girar hacia el sur. Fue un movimiento que desafiaba la lógica de la Blitzkrieg tradicional. Guderian protestó, alegando que se perdía un tiempo precioso, pero la orden fue tallante: hay que destruir las fuerzas soviéticas en Ucrania antes de dar el golpe final. Lo que los soviéticos no percibieron fue que la amenaza ya no venía de frente, sino que una pinza de acero vallaba desde el norte y otra subía desde el sur para encontrarse en un punto llamado Lovitsa. En el Kremlin, la atmósfera era de una tensión eléctrica. Los informes que llegaban desde el frente hablaban de una acumulación masiva de blindados alemanes en los flancos. El general Georgy Zhukov, con su habitual claridad brutal, advirtió a Stalin: Kiev debe ser abandonada. Argumentó que era mejor salvar a los hombres para defender Moscú que dejarlos morir en un cerco inevitable. La respuesta de Stalin fue un estallido de furia. Para el dictador, abandonar la capital de Ucrania era un acto de cobardía y una derrota política inasumible. Dio una orden que sellaría el destino de cientos de miles, ni un paso atrás. Kirponos, atrapado entre la realidad militar en el terreno y el terror a las purgas de Moscú, se vio obligado a mantener sus posiciones mientras el nudo se apretaba. El ruido de los aviones Stuka se convirtió en la banda sonora de cada amanecer, destruyendo puentes, depósitos de suministros y centros de mando. La logística soviética empezó a sangrar. Las comunicaciones se cortaban y los comandantes de división se encontraban operando en un vacío informativo absoluto. El cerco no se cerró en un día, sino que fue un proceso agónico de pequeñas derrotas que sumaron una catástrofe.
El aire en las orillas del Dnieper estaba saturado por el olor a lodo y a caballos muertos. Los soldados soviéticos, que esperaban un ataque directo contra las defensas de la ciudad, empezaron a escuchar el tableteo de las ametralladoras alemanas en lugares donde se suponía que solo había unidades amigas. La confusión es el peor enemigo de un ejército masivo. Unidades enteras se encontraban marchando hacia lo que creían que era la retaguardia, solo para chocar de frente con las vanguardias blindadas de Guderia. Los tanques Panzeri y, a pesar de sus limitaciones frente a los escasos pero temibles T-34 soviéticos, operaban con una coordinación de relojeros. Usaban la radio no para dar órdenes, sino para orquestar la destrucción. Lo que Kirponos no quería admitir era que sus líneas de suministro ya eran hilos delgados a punto de romperse. Pero un detalle cambiaría todo. Una lluvia torrencial convirtió las carreteras en canales de fango, retrasando el cierre total del cerco por apenas unas horas. Fue la última oportunidad de escapar, pero la orden de Stalin seguía siendo la misma. La crisis estalló el 14 de septiembre de 1941. En una llanura desolada cerca de Lovitsa, las patrullas del segundo grupo Panzer se encontraron con las unidades del primer grupo Panzer de Kleist. Hubo abrazos, disparos de bengalas y una sensación de triunfo absoluto. En ese preciso momento, el frente soviético del suroeste dejó de existir como una entidad cohesionada. 6 ejércitos soviéticos, con sus generales, sus tanques, sus hospitales de campaña y sus suministros, estaban ahora dentro de una bolsa. El área rodeada era inmensa, casi del tamaño de Bélgica, pero las paredes de esa bolsa eran de fuego. La desesperación comenzó a filtrarse por las grietas de la disciplina militar. Los soldados, al darse cuenta de que no había suministros de munición ni comida, empezaron a sacrificar a los caballos de tiro para alimentarse. El cielo sobre Kiev se oscureció con el humo de los archivos quemados y los depósitos de combustible destruidos para que no cayeran en manos enemigas. Dentro de la ciudad, el pánico era una neblina invisible. Los civiles intentaban huir por los pocos puentes que quedaban sobre el Dnieper, solo para ser masacrados por la aviación alemana. El río, un gigante plateado, se llenó de escombros y cuerpos. Kirponos, consciente de que la historia lo juzgaría, intentó organizar contraataques desesperados para romper el cerco desde dentro. Eran cargas de infantería casi medievales contra ametralladoras modernas. Los comisarios políticos, pistola en mano, obligaban a los hombres a correr hacia una muerte segura. El suelo ucraniano, famoso por su fertilidad, se estaba saturando de una cosecha de acero y sangre. Dentro de la ciudad, el pánico era una neblina invisible. Los civiles intentaban huir por los pocos puentes que quedaban sobre el Dnieper, solo para ser masacrados por la aviación alemana. El río, un gigante plateado, se llenó de escombros y cuerpos. Kirponos, consciente de que la historia lo juzgaría, intentó organizar contraataques desesperados para romper el cerco desde dentro. Eran cargas de infantería casi medievales contra ametralladoras modernas. Los comisarios políticos, pistola en mano, obligaban a los hombres a correr hacia una muerte segura. El suelo ucraniano, famoso por su fertilidad, se estaba saturando de una cosecha de acero y sangre. El punto de ruptura llegó cuando el mando central en Moscú finalmente autorizó la retirada, pero ya era demasiado tarde. Las órdenes, enviadas por mensajeros que a menudo eran capturados o eliminados antes de llegar, ya no tenían sentido. Las divisiones soviéticas se habían fragmentado en miles de bolsas dentro de la bolsa. El general Kirponos, en un acto de trágico heroísmo, decidió no rendirse. Intentó liderar una columna de ruptura a pie, armado con un fusil como un soldado raso. En un pequeño bosque cerca de Dryukivchina, su grupo fue interceptado por la infantería alemana. Entre el estallido de las granadas y el fuego cruzado, Kirponos cayó herido de muerte por la metralla. Con su muerte, el último vestigio de mando organizado desapareció. Los soldados, sin líderes y sin esperanza, se enfrentaron a la decisión más dura de sus vidas: morir en el barro o entregarse a un enemigo que, según la propaganda, no tenía piedad. La rendición fue un espectáculo de una magnitud que la historia nunca había visto. Columnas kilométricas de prisioneros soviéticos, con las cabezas gachas y los uniformes hechos jirones, empezaron a marchar hacia el oeste. El recuento oficial alemán fue aterrador: 665.000 prisioneros. Es una cifra que desafía la comprensión humana. Es como si la población de una ciudad entera hubiera sido borrada del mapa militar en cuestión de días. Además de los hombres, se perdieron casi 1.000 tanques y 4.000 piezas de artillería. Para Hitler, esta era la prueba definitiva de que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro, a punto de derrumbarse. El camino hacia Moscú parecía despejado y el Cáucaso, con sus pozos de petróleo, se sentía al alcance de la mano.
La euforia en Berlín era total. Las radios alemanas emitían marchas militares triunfales las 24 horas del día. Sin embargo, en las sombras de esta victoria monumental, se escondía la semilla de la derrota nazi. Mientras los alemanes se entretenían liquidando la bolsa de Kiev, el calendario no se detenía. Se habían perdido 4 semanas cruciales de tiempo seco. Las unidades Panzer, aunque victoriosas, habían sufrido un desgaste mecánico brutal en el polvo y el barro de Ucrania. Los motores estaban al límite y las cadenas de los tanques necesitaban reemplazos que la industria alemana apenas podía producir. Lo que los generales alemanes no advirtieron en medio de su arrogancia fue que, aunque habían destruido un frente entero, la Unión Soviética seguía movilizando nuevas divisiones en los Urales. La victoria en Kiev fue una distracción estratégica de porciones colosales. Hitler creyó que la guerra estaba ganada, cuando en realidad solo acababa de empezar la fase más sangrienta. El impacto de la caída de Kiev en el pueblo soviético fue una herida que nunca cerró del todo. Pero también fue el momento en que Stalin comprendió que el fanatismo ideológico no podía sustituir a la competencia militar. Empezó a escuchar a sus generales. La tragedia de Kiev forjó la voluntad de hierro que más tarde se vería en Stalingrado y Kursk. Los supervivientes del desastre, aquellos pocos que lograron filtrarse a través de las líneas alemanas, llevaban consigo historias de horror que alimentaron una sed de venganza sin precedentes. La ciudad de Kiev, una vez capturada, sufrió un destino oscuro. Pocos días después de la entrada de las tropas alemanas, una serie de explosiones masivas, causadas por minas de acción retardada dejadas por el MK soviético, destruyeron el centro de la ciudad y el cuartel general alemán. La respuesta nazi fue inmediata y brutal, culminando en la masacre de Babi Yar, donde más de 33.000 judíos fueron asesinados en un barranco a las afueras de la ciudad. La batalla de Kiev no solo fue un evento militar, fue el prólogo de una guerra de exterminio total. Al reflexionar sobre el legado de esta batalla, nos encontramos con una paradoja fascinante. Kiev fue, técnicamente, la mayor victoria táctica de la historia. Un ejemplo perfecto de cerco y aniquilación que todavía se estudia en las academias militares de todo el mundo. Pero estratégicamente, fue el error que le costó a Hitler la toma de Moscú en 1941. Si Guderian no hubiera girado al sur, habría caído la capital soviética antes de las primeras nieves. Es una de las grandes preguntas sin respuesta de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es seguro es que los 600.000 hombres que marcharon al cautiverio pagaron el precio de la rigidez de un dictador y la brillantez operativa de otro. La estepa ucraniana guarda hoy sus restos, mezclados con el hierro de los tanques que alguna vez rugieron en sus llanuras. Hoy, Kiev se mantiene en pie, con sus cúpulas doradas reflejando un sol que ha visto demasiadas guerras. Pero el eco de aquel verano de 1941 sigue resonando en los libros de historia y en la memoria colectiva de las naciones. Nos recuerda que, en la guerra, el tamaño de un ejército importa menos que la visión de quienes lo dirigen, y que una victoria demasiado grande puede ser, en realidad, el comienzo de un final inevitable. La pregunta que queda para nosotros, después de 8 décadas, es: ¿estamos condenados a repetir los errores de la arrogancia estratégica, o hemos aprendido finalmente que en el tablero de la historia, el sacrificio humano nunca es solo una cifra en un informe? Si este viaje al corazón del mayor cerco militar de la historia te ha impactado, te invito a suscribirte para seguir explorando los momentos que definieron el destino de la humanidad. ¿Crees que Stalin fue el único culpable del desastre o fue la superioridad táctica alemana algo imposible de contrarrestar? Comparte tu visión en los comentarios y sigamos descubriendo las verdades ocultas tras el humo de la batalla.